Capítulo 13. Preparándose siempre. Voy a confesar que estoy un poco obsesionado. Me cuesta mucho trabajo apagar mi mente. Muchas veces me salgo del camino mientras voy manejando o me detengo a la mitad de una caminata para sacar mi teléfono y tomar notas porque mis pensamientos que llevo conmigo a todos lados de repente han tomado forma. Mi esposa, Luella, con frecuencia se queja de que aunque estoy con ella físicamente parece que realmente no estoy ahí. Puede decir por mi silencio o por la mirada en mi cara que mi mente y mi atención han sido secuestradas por el contenido de algo en lo que estoy trabajando. Siempre me ha sido muy difícil escaparme de la regla del rey preparado. En mis días libres se me hace muy difícil desconectarme y apagarme. Creo que lo que Dios me ha llamado a hacer me distrae de una manera incesante. Creo que rara vez verdaderamente me aparto del ministerio a mi vida privada. Puedo estar en silencio, y puedo estar en un lugar de silencio, pero el ruido del ministerio es fuerte en mi cabeza. Creo que en cierto sentido nunca dejo de preparar. El otro día fui muy consciente de la batalla que se da entre la preparación y la devoción personal y que tiene lugar en mi corazón. Estaba de frente a una conferencia internacional bastante importante donde iba a hablar varias veces. Estaba en medio de la preparación de un nuevo material y del cambio en la forma de expresar un material que había preparado antes. Sabía que lo que les iba a decir a las personas que irían les iba a dar una nueva manera de pensar acerca de ellos mismos y de lo que significa caminar con Dios. Fue emocionante y lo quería hacer bien. Cuando me levanté de la cama mañana tras mañana, le estaba dando vueltas en mi cabeza a las maneras de abordar el tema. Mi día ni siquiera había tenido la oportunidad de empezar y ya había sido secuestrado por la carga de la preparación. En mi bicicleta de ejercicio, mi mente corría más rápido que mis piernas mientras iba veloz como un rayo de un concepto a otro, de una ilustración a otra y de una aplicación a otra. Día tras día, mientras me sentaba a leer y orar por el alimento de mi propia alma, las cosas que estaba leyendo rápidamente llegaban a ser nuevos puntos para las futuras pláticas. Entonces, en un momento, me di cuenta que no estaba leyendo teniéndome a mí en mente, sino más bien teniendo en mente a mis futuros oyentes. El pasaje no me estaba informando, confrontando, abrumando o transformando. De hecho, el pasaje había tenido un impacto mínimo en mí. Esa mañana estaba emocionado por las Escrituras pero no de manera personal, no porque me hubiera visto en el espejo de la palabra de Dios y lo que hubiera visto me hubiera humillado. No, estaba emocionado porque había adquirido más contenido para compartir con los demás. Esa mañana no hubo una adoración personal. No estuve hambriento de Dios ni ardí en deseos por Él. No hubo dolor por el pecado. No hubo ninguna celebración de la gracia. No hubo ningún movimiento en mi compromiso de vivir por fe. No hubo ningún crecimiento en mi disciplina, perseverancia o esperanza. No hubo ningún temor reverente por la gloria de Dios. No hubo ningún sentimiento más profundo de su presencia y amor. No hubo un sentimiento más profundo de mi gratitud por ser incluido en su familia. No hubo ninguna visión que me motivara por la derrota final del pecado. No hubo ningún estímulo de mi clamor por toda la eternidad. No hubo ninguna súplica para que su reino venga y su voluntad se haga. No hubo ningún yo en ese momento de adoración personal. A lo mejor es más correcto decir que este momento que he descrito, aunque tuvo lugar cuando normalmente tengo mi tiempo a solas con el Señor, no fue un momento de adoración personal. Hubo poco en el que fuera personal o relacional. No fue un momento de un hijo teniendo comunión con su padre. Si en algún sentido fue relacional, fue más sobre mí relacionándome con mi futura audiencia que lo que fui yo relacionándome con Dios. Creo que toda la preparación para predicar o enseñar debe ser devocional, pero, en este caso, la preparación aplastó la devoción. Aunque tuve la Biblia en mis manos, mi alma necesitada y hambrienta no fue alimentada. Salí de esa tranquila habitación sin cambios en mi persona y me di cuenta de lo que había pasado solo cuando meditaba después en la mañana. Más tarde ese día alguien me preguntó qué había estado leyendo en mi tiempo privado de adoración. Fue mientras contestaba que me di cuenta que ese día no había tenido a solas un tiempo de adoración, no, solo había sido otra oportunidad para preparar. Creo que la lucha que estoy describiendo aquí es una lucha que tenemos todos los que estamos en el ministerio. Es muy difícil tener la responsabilidad de predicar o enseñar la palabra de Dios cada semana y no tener esta responsabilidad dominando tu mente cada vez que tienes la Biblia en tus manos. El compromiso de tener un horario regular de comunión con tu Señor estimula la batalla que se da en tu corazón entre lo indispensable que es la adoración privada y la necesidad de una preparación adecuada. En el plan de Dios estos no son mutuamente excluyentes ni compiten entre sí. Como lo he dicho muchas veces, Dios no nos va a llamar a una tarea que requeriría que lo desobedeciéramos a Él en otra área. Sin embargo, es muy difícil mantener estos dos aspectos de tu llamamiento en su lugar correcto.
Cuando le hablo a un grupo de pastores de la falta de adoración personal en privado, con frecuencia estoy viendo a un grupo de hombres con las cabezas agachadas. Muchos de mis oyentes han confesado que no pueden recordar cuando su tiempo devocional fue consistente y vehemente. Muchos de ellos me han dicho que solo habían dejado de tratar de pelear la batalla. Se levantan, se alistan y toman las riendas del ministerio. Están listos para saltar a servir a Jesús. En una vida de urgentes demandas ministeriales solo tienen poco tiempo personal para pasar con Él. Viven con Jesús como esposos que proveen bien para sus esposas pero que les queda poco tiempo para participar en una relación que está lejos de ser íntima. Proveen bien pero no aman bien. Trabajan duro pero no en la relación primordial de sus vidas. Muchos pastores allá afuera están buscando guiar y enseñar bien pero esto simplemente no está alimentado o gobernado por la devoción de sus corazones a su Salvador. Su cristianismo es más una disciplina institucional que una relación personal. Se ven atraídos más por las ideas que por Jesús. Se ven atraídos más por el éxito en el ministerio que por el crecimiento personal. La siguiente fase del plan estratégico llena sus ojos más que la gloria de Dios y la majestuosidad de su gracia. Han perdido el centro de todo y sus corazones han sido secuestrados y muchos de ellos no lo saben. Pero hay otras cosas que entran aquí en juego. La falta de una vida devocional que se centre en Cristo en muchos pastores es no solo el resultado de las aparentemente interminables demandas de la preparación en el ministerio, también es el resultado de tener éxito. Estoy convencido de que cuando las ocupaciones se intersectan con el triunfo, una de las primeras cosas que se van es la adoración privada. Tal vez es una combinación de temor y gratitud lo que nos motiva a ponernos de rodillas y tener comunión con Cristo cada mañana. Cuando enfrentamos quiénes somos y la inconstancia de nuestros corazones es que sentimos la necesidad de que nuestros corazones sean otra vez conquistados mañana tras mañana. Cuando meditamos en el hecho de que el pecado no siempre es un horror para nosotros, sino que a veces parece como positivamente atractivo, es que queremos correr a los protectores brazos de nuestro Señor una y otra vez. Cuando consideramos la peligrosa tentación de este mundo caído es que vamos a querer, día tras día, obtener la ayuda para la batalla. Es el temor a nuestras propias debilidades lo que nos conduce al Salvador para tener fuerza. Cuando tenemos temor del poder de la necedad, que todavía permanece en nosotros, es que somos estimulados a buscar todos los días la sabiduría que solo se puede encontrar en las páginas de la Escritura. Un temor humilde y santo es una parte trascendental de lo que estimula una vida consistente de una adoración personal diaria. Así que cuando has olvidado quién eres, cuando te atribuyes más madurez de la que realmente tienes y cuando piensas que eres más capaz de lo que realmente eres, te dejas pocas razones para buscar la ayuda, que sigue vigente, de tu Salvador. Tener éxito también aplasta la gratitud que alimenta la adoración personal. Vale la pena repetir que cuando crees que has tenido éxito, te felicitas por cosas que ves en ti que solo la gracia pudo producir. Cuando crees que has tenido éxito, tienes la tendencia de atribuirte el mérito por las cosas que solo Dios pudo haber producido. Comienzas a pensar que el éxito en el ministerio tiene que ver más contigo que lo que realmente tiene que ver. Comienzas a pensar que eres más indispensable de lo que realmente eres. Nada de esto produce la gratitud que alimenta la adoración. Las personas orgullosas tienen la tendencia a no ser agradecidas precisamente porque el orgullo hace que se atribuyan más mérito del que se merecen. Así que cuando la habilidad, la experiencia y el éxito en el ministerio comienzan a redefinir la manera en la que piensas acerca de ti, lo que inevitablemente se debilita es tu celo por la adoración personal. Porque estás convencido de que estás bien, sientes poca necesidad real por el cuidado, el consuelo, la sabiduría y la restauración del gran médico. El anhelo humilde por el temor y la sed de celebración por la gratitud han sido aplastados por el triunfo y la adoración es la que recibe el golpe. A lo mejor uno de los escándalos silenciosos de la iglesia evangélica moderna es que hay muchos pastores en esta posición. Son líderes de ministerios evangélicos pero que sienten poca necesidad por el evangelio en sus vidas de todos los días. No están preocupados por la cura, la alimentación y el crecimiento de sus propios corazones. No están constantemente agradecidos por la gracia que redime, transforma y capacita. De manera práctica están enamorados del ministerio más de lo que están enamorados de Cristo. Están más emocionados con las ideas de la redención de lo que lo están por el Redentor. Ya sea que lo sepan o no, han llegado a estar impresionados con ellos mismos más de lo que lo están con el único que les da tanto el aliento físico como el espiritual. No viven con el dolor diario de saber que todo lo que enseñan es mucho más fácil de enseñar que de vivir. No se ponen tristes cuando a menudo fracasan en ser buenos embajadores del Rey. Dejan de reconocer los mecanismos de la antigua naturaleza en sus corazones: impaciencia, ira, amargura, lujuria, envidia, ambición, justicia propia, etc., y no anhelan que las manos del Redentor, misericordiosas y que forman el carácter, estén con ellos.
Descuidan los consistentes hábitos de la adoración personal, no porque sean indisciplinados o flojos, lo hacen porque tienen que prepararse para alguna responsabilidad próxima en el ministerio. No están motivados a pasar tiempo en la adoración personal y en la meditación porque el triunfo ha aplastado el temor piadoso y la gratitud humilde que hacen que esto suceda. La peligrosa dicotomía. Todo esto deja que nos embauquemos en una dicotomía peligrosa y falaz. Es la creencia, ya sea consciente o no, de que mi vida privada y mi vida en el ministerio no están conectadas de una forma íntima y que guardan una relación de causa y efecto. Es comenzar a creer que un hombre que no tiene una vida personal de adoración puede guiar a la gente a adorar a Dios. Es creer que una persona a la que le falta la gratitud vertical puede guiar a otros a ser agradecidos. Es creer que una persona orgullosa está calificada para guiar a una congregación para que sea humilde. Es pensar que puedes dar en el ministerio eso que tú no tienes. Pero el Nuevo Testamento no da lugar para que un pastor comience a creer que es dos personas por separado, el hombre a solas en el hogar y el hombre público en el púlpito. Pablo hubiera considerado esto una herejía muy peligrosa del ministerio pastoral. Así que cuando Pablo expone los requisitos para los ancianos, uno de los lugares a los que él dice que debes ir y ver es la casa del pastor. Si un anciano no puede manejar bien su casa, ¿cómo puede guiar al cuerpo local de creyentes que está bajo su cuidado? Tú eres una persona. Los límites de la vida y del ministerio no están separados ni definidos. No te vuelves una persona diferente cuando entras a alguna clase de cargo en el ministerio. Tú y yo, cada uno, poseemos solo un corazón, así que el estado de nuestro corazón es un gran problema en nuestro ministerio. Sé que esto parece descaradamente obvio, pero me temo que no es tan prácticamente obvio en nuestras iglesias. Escucha el consejo de Pablo al joven pastor Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Hay dos suposiciones cruciales detrás del consejo de Pablo a Timoteo. La primera es que Timoteo no había tenido éxito. Pablo le está recordando a Timoteo que como pastor él debe recordar que él está en medio de su propia santificación. Él debe recordar que su corazón todavía es capaz de vagar. Él debe recordar que necesita todo lo que les ofrece a los demás. Necesita la amonestación, el aliento, la reprensión, el consejo, etc. Timoteo, el ministro del Evangelio, necesita también de manera personal el Evangelio. Así que el consejo de Pablo es que Timoteo tenga cuidado de sí mismo. Incrustado en esta amonestación a Timoteo está un llamado a alimentar su propio corazón. No se puede permitir pensar que todo lo que necesita hacer para ser útil en el ministerio es prepararse bien, y no puede permitir que las exigencias de la preparación aplasten la alimentación personal. Sí, él se debe preparar y se debe preparar bien. Debe tener un discernimiento cuidadoso de su enseñanza, pero eso por sí solo simplemente no es suficiente. Por consiguiente, la primera suposición de Pablo es que, a causa del pecado remanente, Timoteo todavía está en peligro y debe mantener un discernimiento humilde de su propio corazón. Pero Pablo continúa con esto con una segunda suposición que es importante no perder de vista. Esta es que Timoteo guarde y alimente su corazón, no solo para su propia protección y crecimiento, sino también para la salvación de los que lo escuchan. Pablo está asumiendo que la condición del corazón de Timoteo, de una manera u otra, va a darle forma a la orientación y la propagación de su ministerio. La alimentación privada de tu propio corazón como pastor no solo es una humilde confesión de tu necesidad y de tu amor por tu Salvador, también es una declaración de tu amor por las personas que Dios ha puesto a tu cuidado. Es en este sentido que la preparación y la devoción personal se intersectan. No estás leyendo ese pasaje en la mañana para desarrollar el contenido para un momento de enseñanza, lo estás leyendo para alimentar tu propio corazón. Pero al hacerlo así, estás preparando tu corazón para enfrentar todas las responsabilidades, oportunidades y tentaciones del ministerio de la iglesia local. Lo que estás haciendo mañana tras mañana eleva el potencial de que, en los momentos cruciales del ministerio pastoral, tú vas a ser parte de lo que Dios está haciendo en vez de ser un estorbo en el camino. Verás, hay momentos muy importantes en el ministerio de la iglesia local en los que la iglesia es bendecida y protegida, no porque la persona que está guiando sepa todas las cosas correctas, sino porque esa persona tiene el corazón correcto para ese momento. Por esta razón es capaz de lidiar con sabiduría con la acusación o con paciencia con los que quieren el control o con humildad con los que lo idolatran más de lo que deberían. No solo está preparado para caminar, sino también para atravesar las minas terrestres de la tentación que están a los pies de cualquiera que ministra a gente caída en este mundo imperfecto. Si tú todos los días trabajas para guardar tu corazón, al mismo tiempo estás haciendo un compromiso diario de pastorear y proteger a tu gente. Los dos sencillamente no se pueden separar.
Y cuando el tener éxito debilita tu necesidad de guardar tu propio corazón, también pones en peligro a las personas a quienes Dios te ha llamado a pastorear. Adoración privada, tu muerte, tu vida. Esto realmente es cierto, la salud y el éxito de tu ministerio realmente son un asunto de muerte y vida. Si alguna vez vas a ser un embajador en las manos de un Dios de gracia gloriosa y poderosa, debes morir. Debes morir a tus planes para tu propia vida. Debes morir a tus sueños de éxito que están enfocados en ti. Debes morir a tus demandas de comodidad y tranquilidad. Debes morir a tu definición propia de la buena vida. Debes morir a tus demandas de placer, aprobación, eminencia y respeto. Debes morir a tu deseo de tener el control. Debes morir a tu perspectiva de la justicia independiente. Debes morir a tus planes para los demás. Debes morir a tu deseo ardiente de un cierto estilo de vida o de ese lugar en particular. Debes morir a tu propio reinado. Debes morir a la búsqueda de tu propia gloria con el fin de hacerte cargo de la gloria de otro. Debes morir a tu control sobre tu propio tiempo. Debes morir a que tú mantengas tu reputación. Debes morir a tener la respuesta final y salirte con la tuya. Debes morir a tu resuelta confianza en ti. Debes morir. ¿Qué tiene esto que ver con tu vida de adoración privada y personal? Bueno, tiene que ver esto. Tu vida devocional privada tiene el poder de matarte como nada más lo hace. Por matarte quiero decir que tiene el poder de matar el yoísmo que está dentro de ti, y de mí, que una y otra vez hace que estorbes, en vez de ser parte de, sea lo que sea que Dios esté haciendo en ese momento. La adoración personal privada es una herramienta efectiva de la gracia en las manos de Dios para matar esas cosas en ti que deben morir con el fin de que tú seas lo que has sido llamado a ser y hagas lo que has sido designado para hacer en tu lugar de ministerio. Déjame explicar. En primer lugar, tu adoración personal sólida va a resultar en que tengas una visión precisa de Dios. Uno de los grandes peligros para todos nosotros es este: tenemos la perversa habilidad de mirar a todos lados y no ver la sorprendente gloria de Dios. Aunque, como lo dice Isaías, toda la tierra está llena de su gloria, Isaías 6:3, podemos ser increíblemente ciegos al escaparate que está en todos lados a nuestro alrededor. Nuestra visión se nubla con todas las otras cosas que están a nuestra vista. Vemos a todas esas personas que están atribuladas y que tienen una necesidad desesperada del cuidado pastoral. Vemos el presupuesto de la iglesia que parece que no está funcionando. Vemos a los líderes que tienen que actuar con mayor humildad y unidad. Vemos una destreza que está más allá de su utilidad. Vemos un ministerio de niños que está languideciendo, desprovisto de un liderazgo efectivo. Vemos lugares de división teológica y controversia. Vemos al líder de la adoración que es más intérprete que pastor. Vemos series de sermones que se tienen que preparar, misioneros que tienen que ser apoyados y líderes que tienen que ser entrenados. Los ojos de nuestros corazones están llenos con muchas cosas importantes, pero muchas veces no vemos lo más importante. El estudio de la Biblia, la meditación y la oración, todos los días, tienen el poder y el potencial de hacer la gloria de Dios grande a nuestros ojos una vez más. Y si todos los días somos confrontados con su grandeza, eso no solo nos va a dar valor y esperanza, sino también va a obrar para recordarnos que ni somos grandiosos ni gloriosos. La adoración personal tiene el poder para ponernos cada vez más en nuestro lugar. Ya que pone a Dios en el centro del universo, tiene el poder de matar cualquier esperanza que tengamos de estar en el centro. Ya que la adoración nos apunta al maravilloso reino de Dios, tiene el poder de liberarnos de la esclavitud de establecer el nuestro. Debido a que la adoración privada nos expone una y otra vez a la gracia de Dios, gracia que altera la vida, nos libera de tener nuestra esperanza en que podemos cambiar a la gente. La adoración personal es una de las cosas que Dios usa para liberarnos de cualquier confianza remanente que tengamos de que podemos hacer solo lo que el Mesías es capaz de hacer. Pero hace más. Una vida devocional privada siempre te da una visión precisa del mundo. Mientras día tras día las páginas de la Escritura te exponen al conflicto y a la lucha, al espejismo y al chisme de este mundo caído, cada vez más eres liberado de tener la esperanza de que tu mundo caído, la gente imperfecta y la iglesia van a ser el paraíso ministerial que nunca van a ser. Comienzas a morir a las expectativas no realistas y a las quimeras pastorales. Cada vez más eres liberado de envidiar el ministerio de los demás y preguntarte por qué las cosas son difíciles en tu lugar. Comienzas a entender que el ministerio es una guerra y que no te puedes acercar a él con una mentalidad de tiempos de paz. Comienzas a entender que esto no está hecho para ser un destino, sino que todas las luchas de la vida y del ministerio en este mismo momento están destinadas a prepararte a ti y a tu gente para un destino final. La adoración personal a solas tiene el poder de liberarte de los enfoques ingenuos y románticos de la iglesia local que, desgraciadamente, muchas veces son con lo que la gente se emociona en el ministerio.
La honestidad extrema y descriptiva de la Biblia, como la ve el mundo en el que tú y yo vivimos y ministramos, tiene el poder de matar tu sueño egoísta de que vas a ser capaz de servir a tu Rey crucificado sin tú mismo sufrir. Pero también hay todavía más. La adoración personal privada tiene el poder de matar nuestra frecuente visión imprecisa de nosotros mismos. Cuando todos los días nos vemos en un espejo, terminamos con una visión real y exacta de nosotros mismos. Nos gustaría pensar que nos conocemos bien. Nos gustaría pensar que tenemos una evaluación válida de nuestras fortalezas y debilidades. Nos gustaría pensar que hemos interpretado correctamente nuestro viaje. Nos gustaría pensar que hemos sido liberados de señalar con el dedo cuando debimos haber asumido la culpa. Nos gustaría pensar que rápidamente reconocemos y admitimos nuestras equivocaciones, pero estas cosas no siempre son verdad en nosotros. Muchas veces tenemos una visión muy distorsionada de nosotros mismos. Muchas veces pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Así que con desesperación necesitamos un espejo que nos exponga con completa exactitud. Esto es importante porque la autonomía, la autosuficiencia y la justicia propia aplastan el ministerio pastoral que es sensible, humilde, misericordioso, paciente y amoroso. Como pastor necesitas la esperanza y el valor que solo una visión precisa de la gracia de Dios te puede dar. Tienes que recordar que no tienes que intentar hacer en tu ministerio lo que solo esa gracia tiene el poder de hacer. Ahora, me temo que muchos pastores pierden de vista esa gracia. Me temo que caen en el problema del ejército de Israel que comparó su potencial con su propio tamaño y el tamaño del problema. No es de extrañar que tuvieran miedo de enfrentar a Goliat en el campo de batalla. Se les olvidó que no estaban solos. Se les olvidó que como hijos de Dios, su potencial era enormemente mayor que su sabiduría, su fuerza o su experiencia porque Dios Todopoderoso se había comprometido, conforme al pacto, a desatar su poder en su defensa. De la misma manera, los pastores están tentados a medir mal su potencial porque, aunque ellos a lo mejor no se den cuenta de esto, tienen una gran laguna en medio de su comprensión del Evangelio. Descuidan predicarse a sí mismos el Evangelio de la gracia de Jesucristo para ese preciso momento. Así que tienen miedo de enfrentar lo que ellos piensan que está más allá de su capacidad o se asignan habilidades que no tienen. Página tras página, el mensaje de la gracia que la Biblia te da tiene el poder de matar tanto el miedo que paraliza como el potencial orgullo inflado y cada pastor tiene que confesar todos los días su necesidad de esa gracia o es un peligro para él mismo y se vuelve un peligro para los demás. Ese mensaje de la gracia te humilla y al mismo tiempo te da esperanza, dos cualidades del carácter que son indispensables para cualquier líder que esté en la iglesia de Jesucristo. Lo que te mata también te da vida. A medida que la adoración personal se vuelve una herramienta misericordiosa para tu muerte, haciendo que cada vez mueras más a tu autosuficiencia, a tu justicia propia, a tu autosoberanía y a centrarte en ti mismo y comiences a vivir, realmente vivir. La vida verdadera está del otro lado de tu muerte. A lo mejor la justicia verdadera solo comienza cuando llegas al fin de ti mismo. Recuerda las palabras de Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 24-25. Porque la adoración privada diaria pone la gloria de Dios enfrente de mí una y otra vez, porque me obliga a enfrentar la triste condición de mi mundo, porque me confronta con mi debilidad y mi pecado y porque me cubre con la sorprendente gracia de Dios. Cada vez más me pone en alerta y me alista para las cosas que Dios me ha llamado a hacer y para las luchas que voy a enfrentar mientras las hago. La adoración privada es uno de los medios que Dios usa para rescatarte no solo a ti sino también a todos los que Él ha puesto a tu cuidado. Es algo triste y peligroso, no solo para ti sino para la iglesia bajo tu cuidado, cuando las evaluaciones sobre el triunfo te han separado del temor santo y la gratitud humilde que alimentan la adoración personal consistente. Señales de que has olvidado tu doble identidad. Así que, aquí está la conclusión para cualquiera que esté en el ministerio: siempre debes ser cuidadoso de llevar contigo una doble identidad, no importa dónde estés o qué estés haciendo. No importa qué tan influyente llegues a ser, no importa que tan bien te conozcan y no importa qué tan experimentado seas, debes pelear por conservar ambas identidades. Debes pensar de ti mismo no solo como un instrumento de la obra sino también como un receptor. Tu trabajo como un instrumento no cancela tu identidad como un receptor y tu identidad como un receptor no debilita tu trabajo como un instrumento. Tú y yo nunca nos debemos acercar a la gracia solo como instrumentos de esa gracia en las vidas de los demás, también debemos recordar que no hay gracia que les ofrezcamos a los demás que nosotros no necesitemos al mismo tiempo. Cuando se te olvida que todavía necesitas recibir lo que has sido llamado a darles a los demás, dejas de ser una persona que busque la gracia que es tu protección, tu sabiduría, tu esperanza y tu fuerza.
Olvidar que todavía eres un receptor necesitado, y pensar de ti mismo solo como un instrumento, va a aplastar tu mundo del estudio personal de la palabra y la adoración de tu Señor. Va a significar que vas a dejar de ver la palabra para ti y, porque lo haces, cada vez que tomes tu Biblia va a ser con el fin de prepararte para enseñar a otros y no con el propósito de alimentar tu propio corazón. En realidad, siempre vas a estar preparándote, pero no vas a estar consumiendo personalmente las nutrientes verdades que estás preparando para darles a otros. Me vienen a la mente las evocativas palabras de Pedro: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. Recuerdo el hambre voraz de nuestro primer hijo. Ansiaba la leche que solo su madre le podía dar y él no iba a cambiar de opinión. Pero también recuerdo que después que había saciado su hambre física, lloraba cuando su madre lo quitaba de su pecho y lo acostaba. Esas lágrimas representaban otra hambre. También estaba hambriento de la conexión íntima, de la comunión y de la seguridad de los brazos de su madre. Esto hace que yo mismo me cuestione: ¿he perdido el hambre como de un niño por el alimento de la palabra de Dios? ¿He perdido mi hambre del consuelo y de la seguridad de la íntima comunión con mi Señor? ¿Todo se ha vuelto un poco como un compromiso disciplinado al servicio de una institución religiosa? ¿Todo se ha reducido a las ideas teológicas y a las estrategias ministeriales? ¿Ha dejado de ser una relación personal con un llamamiento personal y se ha vuelto poco más que un trabajo o una carrera? ¿El sincero deseo de llevar el Evangelio de la gracia a los demás se ha transformado de forma gradual en la amnesia de la identidad que es peligrosa y que insensibiliza el alma? ¿Estás tan ocupado alimentando a los demás que estás descuidando la necesidad de alimentarte a ti? Aquí están algunas señales que puedes buscar en tu vida y en tu ministerio que indican que tu trabajo como un instrumento de la gracia te ha hecho olvidar o negar tu identidad como un receptor de esa misma gracia. 1. La Biblia ha dejado de ser un espejo. La primera señal es un cambio en tu relación con la palabra de Dios. La Biblia ha dejado de ser un espejo para ti y la usas como un instrumento para tu ministerio a los demás. Es peligroso estar en este lugar, pone a tu corazón en riesgo, pero este es el lugar donde muchos pastores trabajan y viven. Es posible que también cambie tu vida de adoración. 2. La adoración se transforma de forma gradual de una búsqueda privada a un deber público. La adoración se transforma de forma gradual de una búsqueda humilde y agradecida a algo que tú diriges como un deber público. Sí, es tu deber guiar a los demás en la adoración, así como es tu deber enseñarles de la palabra de Dios, pero ¿cómo puedes guiar a las personas de una manera persuasiva y cautivadora para que hagan lo que es desconocido para tu experiencia diaria? 3. El cristianismo se convierte en un sistema más que en una relación. Tu cristianismo llega a tratarse más acerca de un sistema de redención que de una relación y una comunión con el Redentor. A lo mejor hay más cristianismo sin Cristo allá afuera de lo que pensamos y tal vez su existencia es, en primer lugar, un asunto del corazón antes que una debilidad en nuestra teología práctica. 4. Tu deseo por dominar el contenido no encaja con un deseo ardiente. Otra señal de la pérdida de tu identidad receptora es que tu deseo por dominar el contenido de la palabra no encaja con un deseo ardiente de que tu corazón sea dominado por el Dios de la palabra. Uno de los peligros de tener éxito es una idolatría sutil de la Biblia, donde la confianza en el Dios de la palabra se reemplaza cada vez más por tu confianza en tu conocimiento y en tu habilidad para manejar la palabra. Estás más motivado a estar teológicamente informado que a que tu corazón y tu vida sean radicalmente transformados por la palabra de Dios. Pudiera ser que tuvieras un corazón para la palabra, una búsqueda de la pericia teológica y el conocimiento bíblico, pero no un corazón para el Dios de la palabra. 5. Tienes más interés por el pecado de los demás que por tu propio pecado. Olvidar tu identidad receptora también va a repercutir en que tengas un interés por los demás que ahogue el dolor por ti. ¿Quién de nosotros no nos hemos sentado frente a un dotado predicador y hemos estado escuchando por alguien más? Mientras escuchas no estás hambriento y agradecido en lo personal. No, estás muy agradecido de que fulano de tal esté ahí sentado porque él realmente necesita escuchar lo que el predicador está diciendo. Esta dinámica es una tentación real y existente para cualquiera que esté en el ministerio. Estás en un gran peligro si el dolor que sufres por la condición de los demás es mayor que el dolor que sientes por tu propio pecado. 6. El orgullo de saber reemplaza la humildad de ser conocido. Una señal final de que has olvidado tu identidad bipartita, el orgullo de saber reemplaza la humildad de ser conocido. Tu vida y tu ministerio comienzan a estar conformados más por tu orgullo en lo que sabes que por la humildad de ser completamente conocido y a pesar de eso, ser plenamente amado por el Salvador. Así que ministras como alguien que ha tenido éxito en lugar de como alguien que todavía celebra la liberación de la gracia que, junto con los demás, sigues necesitando. ¿Hay señales en tu vida y en tu ministerio?
¿Hay evidencia de que tu llamado a ministrar la gracia te ha hecho olvidar tu propia necesidad de la gracia? Una de las más dulces bendiciones de la cruz de Jesucristo es que el velo de separación se ha roto en dos. Los lugares santos ya no están solo abiertos para el sumo sacerdote una vez al año. No, ahora cada uno de los hijos de Dios ha sido acogido para venir con confianza a la presencia de Dios y no solo una vez al año. Cuando el autor de Hebreos escribe de esta bienvenida, él entonces se voltea y dice, acerquémonos, pues, confiadamente. 4:16. Nosotros, con todo nuestro pecado, debilidad y fracaso somos bienvenidos a hacer lo que debe hacer estallar nuestras mentes. Dios no solo nos tolera a la distancia, no, somos acogidos a la comunión íntima y personal con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, el Soberano, el Salvador. A nosotros, tan perversos como somos, se nos dice que vayamos con confianza a su santa presencia. La sangre de Jesús ha hecho posible lo imposible. Para el escritor de Hebreos solo hay una respuesta correcta para el acceso que ahora tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Aquí está, acerquémonos. Tal vez, al olvidar quiénes somos y lo que se nos ha dado, hemos dejado en esencia de acercarnos. Tan convencidos de que estamos bien y tan ocupados preparando, muchos de nosotros hemos dejado de comunicarnos con el único que es nuestra vida, nuestra paz, nuestra reconciliación, nuestra sabiduría, nuestra esperanza, nuestro perdón y nuestra fuerza. Y porque lo hemos hecho, la ternura, la humildad, la paciencia y la pasión, que la adoración necesitada y agradecida produce en nuestros corazones, están ausentes en nuestros ministerios. Tú simplemente no puedes ser un buen embajador de la gracia del Rey sin reconocer la necesidad que tienes del Rey en tu propia vida. El ministerio público está destinado a ser alimentado e impulsado por la devoción privada. Cuando ésta está ausente, tú y tu ministerio cambian en ciertas formas que son potencialmente dañinas para ti y para las personas a las que has sido llamado a servir. Pastor, ¿el tener éxito y las ocupaciones del ministerio han aplastado tu vida de adoración privada, absorta y de comunión con Cristo? O, en las palabras de Hebreos, ¿todavía te estás acercando?